la voz de Dios. Y en cierta forma los que estaban allí, Dios lo estaba utilizando para levantarle, para tomarle el momento para hablarle fuertemente. Levántate, dormilón, ¿qué tú haces allí? Clama a tu Dios. Aquí está, perdió la capacidad de oír la voz de Dios. Y esto, claro, cuando tú pierdes la capacidad de oír la voz de Dios, bendito sea el Señor, te lleva al desastre. Te lleva al desastre, te lleva al descalabro. Dice el Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres, escuche bien, oído a mi voz, dice el Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice Dios, y guardare mis mandamientos, mi palabra, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Usted, aleluya, si está atendiendo la voz de Dios, si anda rectamente, es un especial tesoro para nuestro amado y Salvador Dios. Dios te habla en diversas formas. Dios te habla en diversas formas. Te habla a través de su palabra, que es la Biblia, pero te habla también del corazón, te habla también de la conciencia, la mente. Hasta los paganos, te habla a veces a través de los paganos. Me acuerdo, hace muchos años escuché un testimonio de un hermano que se había extraviado, se había desviado, se había convertido en apóstata, se había dejado de los caminos del Señor, estaba en desobediencia y volvió a lo que antes hacía, así que le gustaba mucho la bebida alcohólica y se metió en una cantina y cuando se metió allí pidió una cerveza y al lado había uno que estaba ya casi borracho. Y cuando pidió la cerveza y iba a agarrar la cerveza, el que estaba al lado le dice: oiga, yo lo conozco a usted. Usted no es el que va a la iglesia, lo he visto. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Usted no debe estar en esto, también yo, que no conozco de Dios. Y lo hizo que saliese de ahí sin tomarse un traguito. ¿Cómo Dios actúa? La misericordia de Dios utiliza a este borracho para hablarle y llamarle la atención a uno que iba a hacer algo que no era agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, como dije anteriormente, Dios te habla a través de la palabra de Dios, de la Biblia, te habla a través del corazón, te habla a través de la conciencia, o sea, la mente. Ahora, hasta los paganos se dieron cuenta de que él era el causante de los problemas. Algo ha pasado, tiene que ser él. Por él es que Dios está actuando así, por esto es, algo está pasando. Hasta los paganos se dieron cuenta de que él era el causante de los problemas. Y sabe que le empezaron a decir en el versículo 7, y dijeron cada uno a sus compañeros: venid, echemos suerte, venid y echemos suertes. No sé qué era, cómo era, pero Dios utilizó esto para que Jonás se diera cuenta de que a pesar de que él se había desviado, los ojos de Dios estaban sobre él. Tú no te puedes esconder de Dios, aunque te escondes detrás de los ojos de Dios, Dios te ve. No te vas a esconder. Y Dios utilizó esta situación, no sé qué fue lo que hicieron. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Por ti es que está aconteciendo esto. Por ti es una prueba, una manera para que tú recapacites de tu mala conducta, recapacites de tu desobediencia. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Y ahí estaba él, de repente observando y dándose cuenta de que todo esto estaba sucediendo por causa de su desobediencia. Entonces, lo primero que perdió Jonás fue la capacidad de orar. Lo segundo que perdió fue la sensibilidad espiritual. Y lo tercero que perdió fue la confianza en Dios. Fue la confianza en Dios. Dios jamás falla, ni fallará. Jonás se había desviado y era un poco incrédulo a lo que Dios podía hacer. Jonás no conocía lo que era la misericordia de Dios. Por eso él no la creía. Dios tiene misericordia. Él dirá: bueno, ¿cómo que Dios va a tener misericordia sobre Nínive, tan malo que es? Dios tiene misericordia. La misericordia, yo siempre lo digo de esta forma, que es darle a alguien lo que no merece. Pero Dios tiene misericordia y Jonás no conocía. Mire lo que dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Yo quiero mejor el regalo de Dios que la paga de mi desobediencia, de mi pecado. Porque algunos dicen: ay, que Dios es tan bueno que nadie manda al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. La persona recibe la paga por su desobediencia, porque no quiere tomar
lo que Dios está dando como un regalo. Lo dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Jonás, mire, cuando vamos a Jonás, pensaba que la solución estaba en su propia persona. La solución estaba en su propia persona. Mire lo que dice el versículo 11, capítulo 1. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más, y estaba y la cosa se ponía más color de hormiga, la cosa, el barco a punto de hundirse, y él le dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Y él le respondió, tómame, echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa, él lo conocía, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Alabado sea el Cristo de la gloria. La solución no estaba en él, la solución estaba en Dios. Pero él sabía que esto estaba aconteciendo, que era una prueba. Tú no vas donde te da tu gana. Tú eres mío, tú eres hijo mío. Estás desobediente. No has hecho lo que te he dicho. Así que voy a levantar este viento de tempestad para que analices tu conducta, analices tu situación. Y a veces hay situaciones, vientos de conducta que aparecen en nuestro diario vivir. Puede ser a veces hasta una dolencia, una enfermedad, puede ser un problema de índole matrimonial, puede ser un problema de índole familiar, hijo, hija. Pero en todo esto tenemos que recapacitar, volver nuevamente a la oración, volver nuevamente a la sensibilidad espiritual, para que esto nos ayude a resolver a esa situación que estemos enfrentando en ese momento. Por supuesto que Jonás se sentía culpable, pero ¿de qué vale sentirse culpable y no arrepentirse? ¿De qué vale sentirse culpable? Es como el caso de Judas Iscariote. Él se sentía culpable y la culpabilidad no la llevó al arrepentimiento, le llevó a un remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento te lleva a hacer cosas no muy buenas, te lleva a tratar de quitarte la vida, a suicidarte, de que máteme, tíreme, yo me ahogo. No. Tiene que haber arrepentimiento, no remordimiento, como el caso de Judas, que se ahorcó, porque lo que él hizo, negar, ¿verdad? No solamente no negar, sino vender con unas pocas monedas a su maestro. Él siendo un discípulo, eso era algo terrible, y él, ese remordimiento le llevó a ahorcarse. Pero aquí él se sentía culpable, pero no había arrepentimiento. Ahora, los paganos, los que iban en el barco, sabían la actitud de Jonás. Miren lo que dice el verso 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Hasta los mundanos, los paganos, ¿por qué has desobedecido a Dios? ¿Por qué te has revelado delante de Dios? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Tú no puedes huir de Dios. A veces tienes que levantarte, ¿verdad? Por amor a ti, levantar esa tempestad. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces, en primer lugar, las 4 cosas que perdió Jonás: perdió la capacidad de orar, que perdió la sensibilidad espiritual, y en tercer lugar, perdió la confianza en Dios. Y cuarto, perdió la dirección y la línea de Dios para él. No pierda la dirección. Nosotros no necesitamos brújula, nuestra brújula es nuestro amado y salvador Dios, nuestra brújula es la palabra de Dios. Hay personas que se pierden en la montaña porque necesitan una brújula o necesita ver las estrellas en un lugar que le guíe, pero si usted se pierde es porque no está mirando, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y perdió la dirección y la línea de Dios para él porque él estaba mirando solamente su propia conveniencia. Él estaba mirando sus propias necesidades y no miraba la necesidad que tenía ni nivel de había niños, había jóvenes que también tenían que llegar a un momento al arrepentimiento. Gloria a Dios. Por su desobediencia, por supuesto, él merecía el fondo del mar. Por su desobediencia, él merecía el estómago del pez. Amén. Terrible estar metido en ese lugar, ahí asfixiándote. Ahí tuvo que orar de todo modo.
Hay momentos que tienes coraje de todos modos. Ay, Señor, sácame de aquí. Esto está muy frío. Esto está muy apretado. Está muy apretado. Gloria al Señor. Por su desobediencia merecía el fondo del mar. O dentro de un pez. Dice Jonás 1:17, que ya lo leímos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Imagínense dentro del pez ahí, apretadito. Ahí tenía que ayunar, ahí no podía comer, ahí tenía que orar, ahí tenía que clamar. Gloria al Señor. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Y lo hermoso de esto es que el pez fue más obediente que Jonás. Porque dice que Dios preparó un pez para que vaya, anda allá. Ahí hay un barco que se está hundiendo. Anda, ponte al lado del barco, ponte al lado, ponte al lado. Cuando tú ves que van a tirar un hombre, abre tu boca y lo traga. Y cuando vio que, obediente, lo tragó. Pero no le vaya a hacer más nada. Y después el Señor le dijo, anda, vete a Ninive. Allá en la playa, pero lo vomita. ¡Aleluya! A veces, santo mi Dios, uno se queda admirado, ¿verdad? Cómo los animales en la Biblia parece que obedecen más a veces que los seres humanos. Pero ahí está, dentro del pez. Dios preparó todo para nuestra salvación también. Preparó la cruz del Calvario, alabado sea el Señor. Preparó todo esto, alabado sea el que vive. Muchos caminan en dirección contrarias, así como Jonás. Muchos caminan en dirección contraria. En vez de caminar por el sendero angosto de obediencia y sometimiento, caminan por una dirección contraria. Versículo 13 de Mateo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Y esto llama la atención. Aquí no dice que muchos vienen al Señor, sino que muchos se van del Señor. Muchos entran por la puerta de la desobediencia, como Jonás. Muchos entran por la puerta de la desobediencia. Otros son obedientes, otros son sensibles, otros se someten, otros expresan el amor hacia Dios, que esto es lo que Dios quiere, que no seamos Jonás. Hay personas que si no se han levantado tempestad en ellos, jamás se hubiesen convertido. Hay personas que si no se levantan tempestad, jamás estuvieran sirviendo a Dios en obediencia y sometimiento. Dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Porque están mirando una dirección contraria a la que Dios indica que hay que mirar. Alabado sea el que vive. Aún algo malo, de alguna situación adversa, Dios lo utiliza para tocar las almas. De algo malo, de alguna desobediencia, Dios lo utiliza para honra y gloria suya. De lo malo a veces Dios hace que sea productivo para alguien, porque si uno pasa por tempestad y se convierte y hace la obra del Señor, entonces eso es positivo. Y miren lo que dice el versículo 14 y el 16. Porque 14. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Imagínense quién estaba orando aquí. Los que antes estaban orando a un Dios, a una idolatría, a un Dios pagano. Ahora quiere decir que ellos están creyendo en el Dios de los cielos. Ellos están creyendo en Jehová. Aquí hay conversión de los marineros. Aquí hay conversión de los marinos. Porque mire, ellos están orando. No están orando a su Dios como indicaban los versículos anteriores. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Están reconociendo que Jehová es el Dios de los cielos. Aquí hay conversión, aquí hay transformación. A través de la desobediencia de Jonás se consigue que los marineros y el capitán se conviertan. Alabado sea el Cristo de la gloria. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Aquí se empezaron a respetar a Dios. Porque el problema es que muchos no tienen temor de Dios. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que